Hola a todos, mi nombre es Enrique Becerra y vengo a compartir con ustedes en este video algunos de los aspectos más relevantes de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020. Si aspiras a certificarte en prevención de lavado de dinero, has elegido el canal correcto. Este video se realizó en dos partes, así que sin mayor preámbulo, comencemos con la primera. En este primer plano aparecen algunas de las características de la Evaluación Nacional de Riesgos. Este ejercicio de autoevaluación dará como resultado la asignación de recursos a la mitigación de los mayores riesgos identificados. A partir de su publicación, inicia la obligación de los sujetos obligados para considerar este documento en la identificación y determinación de los indicadores de riesgo dependiendo de su operación. La versión pública de la evaluación consta de 10 capítulos. El capítulo primero se refiere a las estrategias vigentes del gobierno mexicano en la materia. Lo mismo en el Plan Nacional de Desarrollo que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se refiere al compromiso de México para dar cumplimiento a la Recomendación 1 del GAFI. La metodología utilizada para la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 tiene rasgos cuantitativos y cualitativos. Con esta metodología se realizó la revisión de componentes tanto del ciclo que resultan de los bienes ilícitos como del ciclo que sigue el poder público desde la prevención hasta su persecución. Asimismo, se incorporaron los conceptos de riesgo, amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, como se encuentran comprendidos en la guía del GAFI sobre la Evaluación Nacional de Riesgos, publicada en 2013, lo cual se describe en la siguiente lámina. Un aspecto importante en esta versión de la evaluación es la distinción que se hace de las 4 categorías de consecuencias identificadas, de las cuales se graduó con un nivel de impacto mayor a las categorías sociales y políticas, ya que se dice que ocasionan daños de difícil o imposible reparación, como es el caso de víctimas que pierden la vida o el incremento de las ganancias criminales, y a las consecuencias financieras y económicas con un nivel de impacto menor, por considerarse que existen políticas monetarias y fiscales que reducen los efectos negativos en la economía nacional. Dentro del mismo capítulo que se refiere a la metodología, se citan los ejes temáticos que fueron analizados por los grupos de trabajo que se formaron para identificar los factores de riesgo expuestos en la evaluación. Para establecer cuáles de los sujetos obligados son más susceptibles para la realización de operaciones de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo o de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, fue necesario considerar los factores de riesgo que reflejan, intensifican o mitigan el riesgo, el rango de operaciones con factores o elementos de riesgo con los que operen los sujetos obligados, ya que entre más sean los elementos de riesgo con los que operen, mayor será su grado de susceptibilidad para ser utilizado para la realización de operaciones ilícitas. Otro dato que destaca es el número de sujetos obligados en activo al momento en que se realiza la evaluación. El sector financiero cuenta con 3.368 entidades, en tanto que las actividades vulnerables cuentan con 70.083. Aquí les presento en 2 láminas una comparativa de la evaluación 2019-2020 con la de 2016. La flecha que indica hacia arriba significa que se elevó el nivel de riesgo. La flecha horizontal que se mantiene en un nivel similar. Y la flecha hacia abajo que disminuyó, resultando los siguientes datos. Para el sector financiero, la banca múltiple G7, conformada por los 7 bancos más importantes del país, así como la banca múltiple cambiarios, tienen un nivel de riesgo alto. Las casas de cambio y la banca múltiple comercial cambiaron su posicionamiento en la tabla de riesgo alto a riesgo medio.
Resalta también que las OFOMES reguladas pasaron de un nivel de riesgo bajo-medio a un nivel de riesgo medio. Por lo que corresponde a las actividades vulnerables, se aprecia un mayor número de cambios respecto del sector financiero. Con un nivel de riesgo alto, se mantiene el sector de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, que como sabemos es la segunda fuente de ingresos del país. No resulta extraño que se estimen con riesgo alto las obras de arte, los metales, piedras preciosas, joyas y relojes, ya que por sus características de alto valor económico y transportación, estos objetos hacen sencilla su transformación en efectivo u otros bienes en cualquier parte del mundo. Los servicios de blindaje tienen hoy un riesgo alto. Pareciese que no han sido suficientes las medidas adoptadas para garantizar que este tipo de servicios no se presten al crimen organizado o que se opere de manera informal con el vehículo. No obstante que quienes prestan estos servicios se encuentran asociados en nuestro país y que existe un consejo preocupado por la legal utilización de materiales con apego a normativas específicas. Tampoco resulta extraño que hayan ascendido en su posicionamiento en la tabla las tarjetas prepagadas, dada la oferta y demanda que hoy caracteriza a ese sector. Por lo que toca al de la fe pública, siempre ha llamado la atención porque muchos aspectos no salen a la luz pública. Lo cierto es que de todos es conocido que hay notarios que acumulan gran cantidad de quejas ante las direcciones de notarías y que muchos estados tienen leyes del notariado ya obsoletas, de las que resulta una total falta de transparencia y un escenario oportuno para el crimen organizado. Esto fue todo por lo que toca a las evaluaciones sectoriales. Los grupos de trabajo que participaron en la evaluación elaboraron 5 mapas que en su conjunto reúnen 26 factores de riesgo. De dichos factores realicé una transcripción que les presento a continuación. ¿Cuál es la lectura que debe hacerse de dichos factores de riesgo y de qué manera impacta a los indicadores para los sujetos supervisados? Para los riesgos de lavado de dinero derivados de amenazas y vulnerabilidades estructurales, se consideran 3 amenazas y 6 vulnerabilidades. Sucede que estas 3 amenazas están íntimamente relacionadas, lo que corrobora el hecho de que tienen una probabilidad alta e impacto alto. Al margen de lo indicado por la evaluación, me voy a servir de lo expuesto por el Dr. Alfredo Jalife, quien ha sostenido que hasta fechas recientes el narcotráfico en México generaba hasta 170,000 millones de dólares. Un solo grupo criminal, el Cártel de Sinaloa, se encuentra entre las 5 agrupaciones más poderosas del planeta. Esto significa que no se puede desvincular esta amenaza de ninguna de las que cita la evaluación. Estamos hablando de una sola agrupación criminal con presencia internacional. Nos guste o no, el principal ingreso económico de nuestro país proviene del narcotráfico. Esto dicho por el citado geopolitólogo. Con todo y que no exista una metodología que permita medir el nivel de recursos ilícitos generados en el país, sí existen análisis serios en torno a este fenómeno. Luego entonces no resulta extraño que el nivel de corrupción haya permeado las instituciones públicas y privadas. La corrupción permite que haya protección a las actividades de la delincuencia organizada y que ésta se empodere. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que han brindado todas las facilidades a las citadas amenazas? Si bien se indica que existe progreso en los ámbitos de prevención, detección y combate por parte de las autoridades, se determina falta de certeza jurídica, un alto índice en la impunidad e ineficacia de la normativa, con una probabilidad alta e impacto alto. La economía informal actúa como un muro protector alrededor del lavado de dinero
y permite que grandes cantidades de efectivo ingresen al sistema financiero sin regulación fiscal. Se determinó con una probabilidad alta y un impacto medio. Las operaciones en efectivo en moneda nacional van en incremento y dificultan el seguimiento de los recursos, lo cual facilita las operaciones de lavado de dinero. Tiene una probabilidad alta y un impacto medio. Con respecto a las infraestructuras del mercado, se ha determinado una probabilidad de impacto bajos. Se indica que los sujetos obligados cuentan con mecanismos para identificar operaciones irregulares. Yo tengo otra lectura de este factor de riesgo y tiene que ver con cuestiones de riesgo legal y de cumplimiento, de riesgos reputacional, de contagio y operacional al interior de las instituciones del sector financiero. Las operaciones en dólares de los Estados Unidos y otras divisas tienen una probabilidad media e impacto medio. Se indica que existen medidas para su control, como los límites establecidos en las disposiciones de carácter general, además de que estas operaciones se encuentran monitoreadas por las autoridades y de la obligación de las entidades de reportar las operaciones que estén en los supuestos normativos señalados por las citadas disposiciones. Los movimientos transfronterizos de entrada y salida internacional tienen una probabilidad alta e impacto medio, ya que el gran volumen de flujo comercial y de personas facilita el ocultamiento de operaciones ilícitas, así como el movimiento de mercancías y recursos ilícitos. En este orden de ideas, así quedó representado en una tabla el primer mapa de la evaluación. Hasta aquí dejamos el primer video que realicé de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020. Si te gustó, te invito a que busques en mi canal la segunda parte.